Bien, en esta parte 3 de la clase número 3 vamos a estudiar la solución para la parte particular del circuito RLC serie y concretamente vamos a buscar determinar el concepto de impedancia compleja, que es un resumen bastante generalizador del comportamiento de los circuitos en corriente alterna. Así que todo lo que hemos hecho previamente al estudiar, por ejemplo, la carga puramente resistiva o la carga puramente inductiva, etcétera, en realidad han sido pasos tendientes a darnos herramientas que ahora nos sirvan para generalizar, digamos, hacia una conclusión más abarcadora. Entonces vamos a estudiar este comportamiento del circuito RLC serie, como habíamos dicho en otro momento, concentrándonos en esta tercera parte de la clase número 3, en lo que sería la solución para la parte particular. Bien, entonces esta solución para la parte particular, digamos, conlleva a una serie de ecuaciones que para buscar, digamos, que sea más, digamos, dinámico el desarrollo de esta clase, la tenemos resumida en la nota complementaria número 38. Así que con esa referencia vamos a manejarnos ahora. Concretamente la nota complementaria número 38, bueno, hay una referencia explícita de que quisiéramos estudiar cuánto vale la corriente I de T, aunque ahora estaríamos concentrados, como dije, en la parte particular. Entonces, esa I de T que aparece acá, en realidad es la parte particular de la ecuación diferencial del segundo orden que habíamos estudiado antes. No obstante, le sacamos ese subíndice que era la palabra, digamos, particular, se lo eliminamos porque en realidad es lo que nos va a interesar en esta unidad del programa. Entonces, esta unidad dedicada específicamente a la solución para la parte particular, bueno, se basa en esta interpretación. Nosotros ya vimos cómo en una carga puramente resistiva la corriente y la tensión están en fase, y por su parte vimos cómo en una carga puramente inductiva la corriente está retrasada a 90 grados respecto de la tensión, y finalmente vimos cómo en una carga puramente capacitiva la corriente está adelantada a 90 grados respecto de la tensión. Bien, entonces esa es una aclaración importante también desde el punto de vista, se podría decir, operativo. Entonces siempre hablamos de cómo la corriente se adelanta o se retrasa respecto de la tensión, o sea que se estudia la fase de la corriente respecto de la tensión. Evidentemente uno podría plantear al revés lo que sería la fase de la tensión respecto de la corriente, pero aunque parezca un juego de palabras, es algo digamos sumamente orientador tener en cuenta que, siguiendo la bibliografía y todos los criterios, digamos, que proponemos en este curso, la relación que nos interesa es la fase de la corriente respecto a la tensión. Entonces, el estudio es de corriente respecto de la tensión desde el punto de vista de la fase. Bien, entonces, habíamos visto entonces cuáles eran esos valores de fase en la corriente respecto a la tensión para cada una de las cargas, resistiva, inductiva o capacitiva. Entonces, esa síntesis que les proponí recién, evidentemente abarca esos casos particulares de tener una carga puramente resistiva o puramente capacitiva, etc. Entonces, si en este caso hablamos de un circuito donde aparecen simultáneamente los tres tipos de carga, lo que se toma como línea de pensamiento es que la fase entre la corriente y la tensión podría tomar un valor digamos arbitrario. Entonces le vamos a poner un signo negativo y un signo negativo, quise decir, entonces, y un símbolo phi, y nos dedicaríamos ahora a estudiar cuánto tiene que valer phi. Esto es como decir
que si la carga era puramente resistiva, ya hubiéramos sabido que phi valía 0. Si la carga era puramente capacitiva, ya hubiéramos sabido que phi representaba un adelanto de 90 grados, y si la carga era puramente inductiva, bueno, phi representaba un retraso de 90 grados. Entonces, si las cargas están existiendo simultáneamente, el retraso, digamos, real entre la corriente y la tensión va a estar, digamos, determinado por el aporte que cada elemento RL o C haga al funcionamiento del circuito visto como un todo. Entonces, eso es lo que tratamos de estudiar. Y al comienzo, bueno, hay una referencia respecto de que I de t, escrita, digamos, sin negrita, representaría la corriente instantánea en el dominio de los números reales, y luego I de t en negrita representaría la corriente instantánea en el dominio de los números complejos, y por lo tanto tiene una, digamos, I de t en el dominio de los números complejos tiene una componente real y una parte imaginaria. Evidentemente la relación de interés es que si le tomamos la parte real a esa expresión en el dominio de los números complejos, volvemos a la expresión en el dominio de los números reales. Bien, pero recordemos para qué nos servía esta expresión en el dominio de los números complejos. Bueno, la expresión de I de t, es decir, la expresión de valor instantáneo en el dominio de los números complejos, nos servía para identificar lo que era el fasor de corriente. Bien, y ese fasor de corriente vamos a ver cómo está relacionado tanto con el valor de corriente máxima como con el valor de fase que vamos a encontrar para esta corriente. Entonces, ya conocíamos qué pasaba con la corriente máxima y con el desfasaje cuando veíamos las cargas existiendo, digamos, de manera pura. Entonces, ahora que existen simultáneamente, se genera otra forma de estudiar el valor de corriente máxima y el valor de desfasaje. Bien, para hacer eso, lo que vamos a tomar como línea de trabajo es, expresar la señal B de t. La señal B de t, acá dice equivalente, porque en realidad podríamos poner entonces que B de t es la parte real de, como dijimos, B máximo o Bs máximo por E a la J omega t. Bien, entonces acá sí aparece la igualdad, acá aparece una especie de, digamos, de equivalencia para indicar esa relación. Bueno, entonces la idea es modelar, como decía, modelar la señal de tensión que alimenta el circuito por medio de esta expresión que tiene el factor exponencial. Y a partir de eso, bueno, la ecuación, el modelo para la tensión aparece del lado izquierdo. Del lado derecho, evidentemente aparecen las caídas de tensión en cada elemento. Esta sería la que modela el comportamiento en el resistor. En segundo término tenemos la expresión que modela el comportamiento en el inductor, y finalmente tenemos un tercer término que modela el comportamiento en el condensador. Bueno, entonces lo que decimos es que ya hemos visto cómo podríamos decir, bien, la corriente y la tensión estarían relacionadas incluso en el dominio de los fasores. Entonces, lo que supondríamos es que ya que los tres elementos están conectados en serie, la corriente que los atraviesa tiene que ser la misma, y esa corriente que los atraviesa evidentemente está o puede ser modelada por un fasor. Por esa razón tenemos resaltada la expresión fasorial de la corriente.
Entonces la idea es que el fasor de tensión que está implícito en el lado izquierdo de la ecuación se relaciona con el fasor de corriente que aparece en cada término del lado derecho de la ecuación, y mientras tanto ese fasor de corriente está afectado, bueno, por la resistencia, por este término J omega L, que ya tenemos cierta noción de que está relacionado con la reactancia inductiva, y por este término 1 sobre J omega C, que ya tenemos cierta noción de que está relacionado con la reactancia capacitiva. Bien, y en toda esta composición, evidentemente se pueden hacer simplificaciones porque el factor E a la J omega T aparece en todos los términos. Entonces, simplificando ese factor E a la J omega T, nos queda la ecuación de abajo, donde una vez más está el fasor de corriente como factor común, y el fasor, digamos, de tensión, bueno, se simplifica de esta manera, teniendo en cuenta que la fuente tiene una fase nula, o sea, consideramos que la fuente tiene una fase nula, por esa razón el fasor de tensión queda expresado de esta manera. Bien, a partir de acá lo que vemos es que algebraicamente, bueno, cabe directamente pensar en que el fasor de corriente es un factor común, y a su vez, bueno, de esa forma nos quedaría la segunda ecuación que estamos viendo, donde en el último término vemos que la variable j está en el denominador, por lo tanto con ese procedimiento de racionalización de denominadores que habíamos referenciado antes, podemos hacer que esta variable j aparezca en el numerador y como consecuencia aparece el signo menos también en esa suma de tres términos, digamos. Bien, entonces con esta expresión que tenemos en la tercera ecuación, o sea, con esta expresión que resalto con esa flecha, resulta que podemos finalmente definir algo que se llama impedancia compleja. Entonces, la impedancia compleja es básicamente lo que está dentro del paréntesis de la ecuación que habíamos resaltado. Entonces, tiene un término real y tiene un segundo término imaginario que a su vez se relaciona se define por la diferencia omega L menos 1 sobre omega 0. Como esa impedancia compleja tiene una parte real y una parte imaginaria, pertenece a los números complejos. Y bueno, la importancia de esta impedancia compleja es que relaciona el valor máximo de tensión con el valor máximo de corriente, y a su vez, digamos, condiciona todo ese comportamiento por medio del factor E a la J phi, es decir, que en esta ecuación para la impedancia finalmente tenemos una definición de lo que habíamos considerado incógnita según nuestro análisis de unos minutos atrás. O sea, habíamos dicho que íbamos a pensar en que teníamos que buscar calcular la corriente máxima y la fase de la corriente, y en esta ecuación quedaría identificado ese par de variables, o sea que conociendo la resistencia, la inductancia, la capacidad y conociendo el valor de omega, evidentemente podemos calcular la impedancia compleja que vemos en esta nota complementaria número 38. Y por su parte, conociendo la impedancia compleja y conociendo la tensión máxima, lo que decimos directamente es que podemos despejar una expresión, digamos, perteneciente a los números complejos para la corriente, pero en esa expresión está implícito tanto el valor de corriente máxima como el valor de fase. Entonces, digamos que conociendo el modelo fasorial de la fuente y conociendo el valor de impedancia compleja para el circuito RLC serie, luego podemos saber cómo es la corriente, es decir, qué valor máximo tiene y qué fase tiene la corriente, que son las incógnitas que habíamos planteado al comenzar.
Bien, pero todo este estudio merece una serie de observaciones. O sea, acabamos de decir lo más importante dentro de la unidad número 4 del programa, y es la definición de la impedancia compleja. Pero de esta definición se desprenden una serie de observaciones que vamos a ir tratando de trabajar ahora. Bien, entonces lo que acabamos de definir es la impedancia compleja. Acabamos de definir cómo la corriente está relacionada con la definición de impedancia compleja. Y bueno, para aclarar un poco más nuestras afirmaciones, podemos definir ahora algo sumamente importante también, que es nuestra interpretación o nuestra definición de la ley de Ohm en corriente alterna. Entonces, la ley de Ohm, habíamos visto cómo se definía de una forma, digamos, particular al tener una carga puramente capacitiva o puramente inductiva, etcétera. Pero en este caso en el que estamos generalizando el comportamiento de un circuito al permitir que todos los componentes, digamos, R, L y C puedan existir o puedan estar presentes simultáneamente, bueno, la forma de escribir finalmente entonces la ley de Ohm es la siguiente. El fasor de tensión es decir, el fasor que define la fuente respecto de su amplitud o módulo y respecto de su fase, se relaciona con el producto del fasor de corriente y la impedancia compleja que acabamos de definir. Bueno, a la impedancia le pongo este tilde por debajo para enfatizar que pertenece a los números complejos. Bueno, entonces a partir de esto, ¿qué más podemos decir? Bueno, algo importante es que así como la impedancia que pertenece a los números complejos tiene una parte real y una parte imaginaria, bueno, evidentemente también tiene módulo y fase, es decir, que el módulo de la impedancia compleja lo podemos calcular como el módulo del fasor de tensión dividido en el módulo de la corriente. Bueno, entonces podríamos hacer esta notación así, digamos, igual, enfatizando de que a veces ponemos esa S en la fuente y a veces para simplificar la notación, bueno, la omitimos. Bueno, entonces el módulo de la impedancia compleja es el cociente entre el módulo del fasor de tensión y el módulo del fasor de corriente. No obstante, de acuerdo a la regla de Pitágoras, etcétera, o al teorema de Pitágoras, mejor dicho, se puede decir que esta impedancia es R al cuadrado, la resistencia al cuadrado, más la diferencia de omega por L menos 1 sobre omega por C al cuadrado, ya que esa diferencia expresaba la componente imaginaria de la impedancia. Bueno, si la elevamos al cuadrado estamos respetando el teorema de Pitágoras. Y con la misma lógica podemos decir que el ángulo phi que caracteriza el desfasaje entre la corriente y la tensión también está caracterizando el comportamiento, también está caracterizando a la impedancia propiamente dicha. Entonces el ángulo phi, repito, caracteriza tanto el desfasaje entre la corriente y la tensión como la impedancia. Aunque esto parezca tal vez, digamos, disasociado, en realidad vamos a ver cómo se trata del mismo concepto, digamos. Entonces lo que diríamos finalmente es que phi se define como el arco tangente del siguiente cociente, el cociente entre la parte imaginaria, que habíamos dicho que era omega L menos 1 sobre omega por C, y la parte real, que es directamente la resistencia. Bien, entonces acá vamos a aclarar brevemente un par de convenciones típicas en la bibliografía y que vamos a seguir nosotros también. Vamos a suponer que
bueno, vamos a poner así entonces una convención que quiero resaltar. Si se encuentra que phi es mayor que 0, bueno, entonces en sentido gráfico vamos a hacer una representación con una rotación, bueno, esto tendría que ser una flecha, entonces una rotación en sentido antihorario, y eso va a ser directamente asociado a un retraso de la corriente respecto de la tensión. Bueno, entonces un retraso de la corriente respecto de la tensión va a estar caracterizado por un valor de phi positivo. Bien, entonces ustedes pueden chequear todas esas definiciones respecto de las ecuaciones que hemos venido escribiendo, pero van a poder verificar que todas estas definiciones son bueno, coherentes entre sí. Bien, entonces a partir de esto me gustaría resaltar otros detalles más. Bueno, ya hemos definido la reactancia previamente, entonces recordando de que se definió entonces, por ejemplo, la reactancia inductiva como omega por L, y se definió la reactancia capacitiva como 1 sobre omega por C. Entonces, en base a estas definiciones, ahora podemos hablar de una reactancia, digamos, general, que es XL menos XC. Bueno, el nombre de reactancia general en realidad no se usa, directamente se dice reactancia. Entonces, la reactancia es la diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, y nos permite definir la impedancia de una manera más compacta, esto es R más J por X. Así que en ese contexto directamente tenemos definida la reactancia. Bueno, y podríamos hacer una expresión, digamos, de lo que podríamos decirle ecuación vectorial en el plano de Gauss. En el plano de Gauss, bien, y entonces el plano de Gauss es el plano de los números complejos, y efectivamente es una ecuación que en realidad escribimos previamente, y no obstante nos sirve reescribirla para, digamos, para resaltar su importancia. El fasor de tensión es igual a la resistencia por el fasor de corriente sumado con J por omega por L por el fasor de corriente más, o podríamos poner menos J por 1 sobre omega por C por el fasor de corriente. Bien, entonces la única relación, digamos, entre esta ecuación y una que teníamos en la nota complementaria 38 es que en ese caso habíamos simplificado la expresión del fasor de tensión, considerando que suponíamos una fuente con fase nula. Bueno, entonces lo que dice esta ecuación, digamos sería que aunque la fuente de tensión de alimentación del circuito tenga una fase distinta de cero, igualmente estas relaciones fasoriales se mantienen. Bien, y entonces luego de esto se verifica, digamos, lo siguiente. Entonces vamos a poner, se encuentra lo siguiente. Se encuentra que el cociente entre el fasor de tensión y el fasor de corriente es, por definición, la impedancia compleja, y algebraicamente, viendo los modelos que hemos escrito justamente arriba, esto resultaría ser R más J por omega L menos 1 sobre omega por C. Bien, entonces la expresión de
de impedancia se relaciona con el fasor de tensión y el fasor de corriente. Por lo tanto, bueno, repito que no es obligatorio que la fase de la fuente de tensión sea nula para poder calcular la impedancia. No obstante, el ángulo de la impedancia está dando la diferencia de fase entre la tensión y la corriente. O sea, podríamos, digamos, buscar recordar que este cociente es bueno, el módulo de la fuente de tensión, perdón, el módulo del fasor de tensión dividido en el módulo del fasor de corriente, y el ángulo podríamos decir que es el ángulo de fase del fasor de tensión menos el ángulo de fase del fasor de corriente. Entonces, de esto se desprende también una relación digamos que indica que phi es efectivamente la diferencia entre el ángulo de fase de la tensión y el ángulo de fase de la corriente. Bueno, en el caso en que la fuente tiene una fase nula, este caso es, digamos, curioso e interesante. En el caso de que la fuente tenga una fase nula, phi sub b se haría 0, y por esa razón el ángulo phi de la impedancia sería el negativo del ángulo phi, digamos, de la corriente. Entonces, digamos que la fase de la corriente es el negativo del ángulo phi visto en la impedancia. Por eso decíamos que si phi es positivo, la corriente se retrasa. Bueno, al imaginar este caso que les decía, al imaginar o al considerar el caso phi sub b igual a 0, se puede tener una noción de que si phi es positiva, bueno, la corriente se retrasa. Bien, entonces, bueno, una ecuación que podríamos agregar, digamos, de manera tal vez, como podríamos decir, orientativa o digamos a modo de resumen, es que podríamos decir que bueno, el valor instantáneo de tensión en el dominio de los números complejos, podríamos decir que es el fasor, perdón, bueno, si está bien, entonces el fasor de tensión por E a la J omega t, y a su vez esto sería B sub S, o digamos, pongámoslo así directamente, B por E a la J phi sub B por E a la J omega t. Luego diríamos que por su parte la corriente instantánea expresada en el dominio de los números complejos se expresa como el fasor de corriente en producto con E a la J omega t, y se desarrollaría como la corriente máxima por E a la J phi sub I por E a la J omega t. Bien, entonces en este contexto, digamos, tenemos establecidas todas las relaciones importantes desde el punto de vista matemático, si se quiere, estrictamente hablando de ecuaciones. No obstante, por supuesto, nos servirían representaciones gráficas de toda esta interpretación. Así que una representación gráfica, digamos, valiosa es específicamente algo que le podríamos llamar diagrama de impedancia. Entonces, el diagrama de impedancia lo vamos a graficar ahora. Para este diagrama de impedancia vamos a tomar el sistema de ejes cartesianos. Entonces tendríamos, bueno, un sistema así. Vamos a tomar la parte real y la parte imaginaria. El eje horizontal representa la parte real, el eje vertical representa la parte imaginaria. Acá tendríamos el origen,
Bueno, y nos interesaría ver cómo en este sistema de ejes podríamos trazar, entonces podríamos trazar, voy a hacer un poco más prolijo el gráfico, algo así, podríamos trazar la impedancia como un vector, o sea, ya que se desarrolla en el plano de los números complejos la impedancia, bueno, efectivamente tiene un módulo, que sería el que hemos definido previamente, y tiene un ángulo. Para este gráfico estamos definiendo arbitrariamente, pero a su vez a modo de ejemplo, que el ángulo es positivo, o sea, si hubiera sido negativo, lo trazábamos hacia abajo a este vector inclinado, digamos, y lo que vemos entonces es que esta impedancia tiene una parte real, que es la resistencia, y tiene una parte imaginaria, que es, de acuerdo a lo que acabamos de decir, la reactancia. Por lo tanto, bueno, a modo de ejemplo, repito, podríamos imaginarnos tal vez que esta era la reactancia, podríamos imaginarnos que esta era la reactancia inductiva, entonces esta era, bueno, XL con XL igual a omega L, y por su parte podríamos haber pensado que la reactancia capacitiva, a modo de ejemplo podríamos haber pensado que era esta, XC menos XC, entonces habríamos dicho que XC es 1 sobre omega C. Bueno, y entonces haciendo la diferencia entre XL y XC, ya que conocemos que X es igual a XL menos XC, bien, entonces haciendo la diferencia, en este gráfico vemos cómo queda la reactancia caracterizando la componente imaginaria de este vector, que representa entonces la impedancia. Bien, entonces esa es un detalle que me faltó mencionar, es que fíjense cómo hemos graficado sobre el semiplano derecho, porque la resistencia entonces siempre sería positiva, y por esa razón no nos alcanza con un semiplano, podríamos decir. Bien, hay otro comportamiento que desde el punto de vista gráfico conviene tenerlo en cuenta, y es el siguiente. Podríamos hablar de una relación entre la impedancia y la frecuencia. Entonces, relación entre impedancia y frecuencia. Bien, entonces nosotros habíamos visto que la corriente máxima no dependía de la frecuencia cuando estudiábamos una carga puramente resistiva, pero habíamos visto también que en el caso de pensar en una carga puramente inductiva o puramente capacitiva, la corriente máxima sí dependía de la frecuencia. Entonces, ahora que estamos hablando de un comportamiento conjunto que resulta de la interacción entre las contribuciones elementales de cada componente, es decir, los componentes reactivos y el componente resistivo, bueno, el comportamiento global debería depender de la frecuencia, eso podríamos anticiparlo, y efectivamente se verifica eso. Así que vamos a hacer una representación entonces de ese efecto. Vamos a tomar una vez más el plano de los números complejos, considerando especialmente el semiplano derecho. Bien, entonces vamos a ver cómo la parte real se asigna al eje de abscisas, la parte imaginaria se asigna al eje
de ordenadas, y hemos visto recién como un valor de impedancia, digamos, tomado como ejemplo, lo graficamos entonces en digamos, con una cierta inclinación que supone un cierto valor de ángulo, que para esta ejemplificación, para este ejemplo, sería positivo. Bueno, este sería digamos, la impedancia compleja que estamos tratando de dibujar. Bueno, esta impedancia, como dijimos, depende del valor depende de un cierto valor de frecuencia. Pongamos entonces, le ponemos un subíndice para referenciar este valor de frecuencia que estamos estudiando. Entonces, si aumenta la frecuencia, nosotros ya vimos cómo la reactancia inductiva se incrementa, mientras que la reactancia capacitiva se reduce. Eso lo teníamos visto en unas gráficas que hicimos cuando definimos precisamente la parte 2 de esta clase número 3, la reactancia de cada tipo. Entonces, repito el concepto: cuando aumenta la frecuencia, la reactancia inductiva se incrementa, mientras que la reactancia capacitiva se reduce. Pero si en este gráfico teníamos definida la resistencia como parte real entonces de la impedancia, esa resistencia no cambia en función de la frecuencia, es decir, que la parte real de la impedancia no cambia en función de la frecuencia, pero la parte imaginaria sí. Y con todas estas observaciones lo que podemos decir finalmente es que, bien, entonces la impedancia siempre se desarrolla a lo largo de una recta vertical. Y esa interpretación del efecto de la impedancia, bueno, la podemos llevar a esta representación gráfica, donde ahora trazaríamos, si les parece, un nuevo caso para la impedancia. Entonces acá tenemos la impedancia nuevamente graficada, aunque ahora para un nuevo caso que sería omega 2. Bien, entonces este es el nuevo valor de impedancia cuando aumenta la frecuencia, es decir, que estamos diciendo que omega 1 es menor que omega 2. Bien, y entonces evidentemente si omega se reduce lo suficiente, podríamos llegar incluso a encontrar que la reactancia capacitiva sea de mayor valor que la reactancia negativa, y en ese caso encontraríamos, por ejemplo, esta condición, digamos un vector de impedancia Z, que para este valor omega 3 se desarrolla incluso hacia abajo. Y vamos a estudiar un caso particular que lo puedo anticipar no obstante ahora. Entonces hay un caso particular, y es el que existe cuando el vector de impedancia, digamos, no tiene parte imaginaria, y eso no requiere, digamos, obligatoriamente que no exista un inductorio o un condensador. Entonces, bueno, ese caso por esta razón tiene esa importancia, y existe para una pulsación, digamos, omega 0. Entonces vamos a escribir las relaciones que hemos interpretado. Omega 0, de acuerdo a este gráfico, es menor que omega 1, pero omega 3 a su vez es menor que todos los demás valores. Bien, entonces evidentemente otra relación, digamos, de interés en este análisis es ver cómo estas curvas, la impedancia se va moviendo hacia tener una reactancia, todos estos valores de omega en realidad suponen que hemos movido
omega en esta dirección, quiero decir, como omega 3 es menor que omega 0 y así, esta recta vertical, lo que trato de decir es que esta recta vertical con una que apunta hacia arriba, digamos, trata de identificar qué pasa cuando omega tiende a infinito, es decir, cuando omega se incrementa, cuando la frecuencia se incrementa. Bueno, y entonces el detalle que me faltó aclarar es que si la reactancia es, digamos, globalmente positiva, se dice que el circuito tiene un comportamiento inductivo o una impedancia de tipo, una reactancia de tipo inductiva. Entonces, desde el eje horizontal hacia arriba vemos, como dije, un comportamiento inductivo en el circuito o una reactancia inductiva. Si la impedancia se desarrolla desde el eje horizontal hacia abajo, el circuito o la impedancia tienen una naturaleza, digamos, que se dice de tipo capacitivo. Bien, entonces con estas interpretaciones, bueno, lo dijimos oralmente, pero podríamos aclarar esta relación de que la reactancia de omega 2 es mayor que la reactancia de omega 1 y es mayor que la reactancia vista en omega 0 y es a su vez mayor que la reactancia vista en omega 3. Bien, y entonces el caso, digamos, característico que venimos referenciando es que en omega 0 esta reactancia es precisamente nula. En todos los casos, bueno, R, o sea la resistencia, evidentemente se mantiene constante. Entonces, digamos, pongo dos letras T para abreviar la palabra constante, mientras que pongo una sola T cuando trato de abreviar la palabra corriente. Bien, en ese marco, donde hemos venido estudiando las relaciones vistas para la impedancia, podemos decir que ahora, al estudiar la relación entre impedancia y frecuencia, nos convendría definir mejor o analizar mejor esta condición de que omega valga 0. Entonces vamos a hablar ahora de cómo aparece el concepto de frecuencia de resonancia. Bien, entonces al estudiar la frecuencia de resonancia vamos a dar un primer paso en este momento, no obstante vamos a recuperar el concepto de frecuencia de resonancia un poco más adelante. No obstante, una primera definición es decir que la resonancia existe cuando la reactancia está equilibrada. Entonces, que esté equilibrada significaría que globalmente se vea como una reactancia nula. Entonces eso lo podemos escribir matemáticamente, que X, que por definición es XL menos XC, se vea nula, es la condición de resonancia, frente a lo cual se debería verificar que la reactancia inductiva sea exactamente igual a la reactancia capacitiva. Y ya que habíamos definido la reactancia inductiva como omega por L y la reactancia capacitiva como 1 sobre omega por C, bueno, esta definición toma sentido, pero toma sentido para un valor específico de frecuencia. Entonces, de acuerdo a lo que venimos diciendo, esto solamente ocurre en un cierto valor de frecuencia, y por eso le llamamos precisamente frecuencia de resonancia o pulsación de resonancia, y lo simbolizamos con omega C. Evidentemente podríamos tratar de despejar cuál es ese valor de omega C que cumple esta condición. Bueno, si de estas dos ecuaciones pasamos omega 0 al lado izquierdo,
perdón, si de la última ecuación pasamos omega 0 al lado izquierdo, nos quedaría omega 0 al cuadrado, y si a su vez, digamos, pasamos L al lado derecho, entonces nos quedaría omega 0 igual a 1 sobre L por C, de donde resulta entonces que la relación interesante es definir omega 0 como 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. Bueno, esta definición es sumamente importante. La vamos a trabajar en muchos momentos del curso, y frente a esto podríamos aclarar, por supuesto, que existe una relación con la frecuencia, o sea, podemos hablar de la pulsación de resonancia o de la frecuencia de resonancia. Entonces omega 0 evidentemente es igual a 2pi por F0, entonces la frecuencia F0 es la frecuencia de resonancia. Bueno, entonces lo que podemos decir es que puede existir un inductor y puede existir, digamos, y un condensador simultáneamente, y sin embargo existe una frecuencia a la cual ambas reactancias se cancelan, podríamos decir directamente, y en ese contexto podemos decir que se encuentra directamente un comportamiento puramente resistivo. Entonces vamos a decir que en resonancia se encuentra, ahora hablaríamos directamente de una carga. Entonces habíamos hablado del resistor o del inductor o del condensador. Cuando están, digamos, simultáneamente presentes, podemos decir que se tiene una carga. Entonces la carga es digamos, el circuito visto globalmente. Entonces la carga se ve puramente resistiva. Bueno, entonces en resonancia se encuentra que la carga se comporta de una forma caracterizada por el primer caso visto, es decir, el caso de la carga puramente resistiva. Bien, entonces vamos a completar o avanzar, digamos, con nuestra forma gráfica de analizar este problema, y por medio de las notas complementarias vamos a referirnos a un diagrama de módulo y fase, y fase, que busca analizar, bueno, aclaramos, para Z, evidentemente para Z en el contexto de un circuito RLC serie, lo aclaro ahora. Entonces Z para el caso de una construcción RLC serie, y a este diagrama de módulo y fase les propongo directamente verlo, como decía, en función de la nota complementaria número 39, donde, bueno, más allá de algunas, si quiere, improlijidades en los trazos, la idea creo que puede seguirse. Entonces, dentro de la relación entre impedancia y frecuencia tenemos los diagramas del módulo y fase, donde vemos cómo la impedancia respecto del módulo se vuelve mínima cuando el circuito está en resonancia. Bueno, acuérdense que la definición principal desde la cual, digamos, partimos es que bueno, Z es igual a R más J por omega L menos 1 sobre omega C. Bueno, el término imaginario es la reactancia, y a su vez vimos cómo la relación de Pitágoras establece que el módulo es la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Es decir, que esa suma, digamos, se minimiza cuando la parte imaginaria se anula. Por esa razón vemos que el módulo se minimiza también cuando la parte imaginaria se anula, y esta es la curva que representa
para el módulo de Z en función de la frecuencia. Al estudiar el ángulo de Z en función de la frecuencia, lo que vemos es que si la frecuencia tiende a infinito, el comportamiento predominante es el del término positivo, es decir, el de la inductancia. Entonces, por esa razón, cuando omega tiende a infinito, el ángulo se hace positivo y tiende a 90 grados, es decir, pi sobre 2 radianes positivo. Cuando omega tiende a 0, entonces acá tenemos que omega tiende a 0, o sea, cuando nos movemos hacia la izquierda en el gráfico es porque omega tiende a 0. Bueno, esto estaría suponiendo una escala logarítmica, para el eje horizontal, entonces nunca llegaríamos al valor omega igual a 0, pero sí podemos graficar la condición omega que tiende a 0. Bien, a ese efecto lo vamos a revisar también con cierto detalle luego. Al ver la corriente máxima, que es el gráfico que tenemos, bueno, en la nota complementaria número 39 abajo a la izquierda, al ver la corriente máxima lo que vemos es que esa corriente se maximiza cuando la impedancia se reduce, y como la impedancia se reducía en omega 0, bueno, la corriente se maximiza para omega 0. Bien, entonces, respecto de la energía almacenada en este circuito que ahora tiene tanto un elemento inductivo como un elemento capacitivo, o sea, el elemento resistivo directamente disipa potencia, es decir, produce calor. Mientras tanto, los elementos reactivos almacenan energía y la intercambian entre ellos. Entonces podemos hablar de cuánta energía se almacena en este circuito, bueno, lo vamos a referenciar con una pequeña notita en el manuscrito, digamos, de apunte. Entonces vamos a decir que hablamos de la energía almacenada en este circuito RLC serie, y específicamente se propone entonces ver la nota complementaria número 40. Así que al pasar a esa nota complementaria lo que vemos es que la energía almacenada entonces está en la nota complementaria número 40. Lo que vemos es esta relación. Omega L, vamos a escribir así, entonces omega L la habíamos definido antes. A omega C la habíamos definido previamente también. Bien, entonces ahora podemos ver lo siguiente. Si pensamos, por ejemplo, en la corriente, si pensamos entonces en una expresión que caracterice la tensión sobre el condensador. Entonces, la tensión sobre el condensador, suponiendo la tensión entonces sobre el condensador estaría caracterizada por esta expresión: la corriente máxima por la reactancia. Bien, entonces luego, si elevamos al cuadrado esta tensión vista sobre el condensador, podríamos expresar esta nueva, digamos, relación matemática, y luego, bueno, a estas dos expresiones, digamos, de potencia, de energía almacenada, que las queríamos que las queríamos comparar, bueno, el paso principal es igualarlas, pero no obstante, frente a esa igualación podríamos eliminar el factor 1/2. Entonces, desde esta ecuación volvemos al análisis en este punto que resalto ahora. Tenemos L por I cuadrado igual a C por B cuadrado,
mientras que B cuadrado es la tensión sobre el condensador, que es precisamente lo que habíamos modelado antes. Entonces, por supuesto elevada al cuadrado. Bien, entonces a partir de ahí nos queda esta ecuación que está resaltada con la flecha que apunta hacia la izquierda, de donde resultaría posible simplificar esta variable c con el cuadrado, y bueno, esta variable L, perdón, otra cosa que podemos simplificar es el factor corriente al cuadrado. Bien, entonces con esta ecuación podemos despejar cuánto vale omega c. La idea es que si hacíamos las simplificaciones que decíamos, nos quedaba esta ecuación que resalto con la flecha verde que apunta hacia la izquierda, y desde esa ecuación, bueno, podemos decir que LC es 1 sobre omega al cuadrado, mientras que omega habría sido esa frecuencia que hemos definido como frecuencia de resonancia o pulsación de resonancia, y finalmente definimos entonces esta relación, que si omega L, que es la energía almacenada en el inductor, es igual a omega C, que por su parte modela la energía almacenada en el condensador, o sea, si la energía que se almacena en ambos componentes es la misma, la relación que se tiene que cumplir es la que vemos acá para omega 0. Y eso significaría que estamos precisamente en resonancia. Entonces, si ambos elementos almacenan la misma cantidad de energía, ya que habíamos dicho que estos elementos reactivos no disipan energía, sino que la almacenan temporalmente y luego la devuelven al resto del circuito, bueno, lo que se encuentra es este efecto que está trazado acá con los colores azul y rojo. En azul está trazada la energía, es decir, el área debajo de la curva de la potencia instantánea para P sub L, es decir, para la potencia instantánea en el inductor, y está hecho lo mismo para el condensador con los trazos en color rojo. Entonces, si esta energía es la misma, cuando el condensador almacena energía, en realidad se la está entregando, es decir, en este segundo semiciclo, cuando el condensador almacena energía, en realidad se la está entregando el inductor, porque previamente el inductor había almacenado energía que en algún instante previo se la tuvo que entregar el condensador, digamos. Entonces, bueno, esta es una segunda forma de analizar la resonancia, es decir, planteando que la energía almacenada en cada elemento reactivo sea la misma y estudiando qué valor de frecuencia o de pulsación cumple esa observación. Bien, a partir de eso tenemos definida la admitancia y nos correspondería, comenzar a pensar en el recíproco de la admitancia, es decir, en otra expresión sumamente importante en el contexto de estudiar los circuitos en corriente alterna. La impedancia da lugar a la definición de algo que se llama admitancia, así como podíamos hablar, que indistintamente de resistencia y de conductancia. Bueno, ahora podemos hablar de impedancia y de admitancia. Entonces, por definición, la admitancia es la inversa de la impedancia. Y esa definición, oral, si se quiere, la podemos llevar a un modelo matemático. Entonces, Z, que era igual a R más J por X, ahora lo hacemos corresponder con la definición de la admitancia, que vamos a simbolizar con una I mayúscula, una Y, y entonces esto sería 1 sobre Z. No obstante, esto resulta directamente en 1 sobre R más J por X. Entonces,
El paso que podemos hacer es multiplicar por el conjugado. Entonces, para separar la parte real de la parte imaginaria, multiplicamos por el conjugado. R menos JX, R menos JX, es una operatoria que conocemos desde los cursos, anteriores, y en función de esto nos quedaría esta expresión para la admitancia. R sobre, R al cuadrado más X al cuadrado menos J por X sobre, prolijo, menos jx sobre r al cuadrado más x al cuadrado. Bueno, en el denominador desaparece la variable imaginaria, un desarrollo algebraico que ustedes pueden hacer sencillamente. Bueno, entonces nos serviría aclarar ahora que esta admitancia la podemos definir de una manera más compacta de esta forma. El término real le vamos a llamar conductancia, algo que ya conocíamos, y vamos a decir entonces que si G es la conductancia que hemos estudiado en la unidad 1, luego esa variable B es lo que vamos a definir como susceptancia. Entonces la susceptancia es la componente imaginaria de la admitancia. Bueno, y entonces esto, se corresponde con la representación, cartesiana de la impedancia, pero recuerden que la impedancia también tiene módulo y ángulo. Por lo tanto, podemos decir que la admitancia, entonces, por definición es, podríamos decir, una variable que tiene el módulo que resulte y un ángulo que, por ser el inverso de la impedancia, resulta phi con signo negativo. Entonces la admitancia tiene un ángulo contrario respecto del ángulo que mostraba la impedancia, y esta relación que sigue es importante también. O sea, la admitancia sería el cociente entre el fasor de corriente y el fasor de tensión. Por lo tanto, en el caso que nos interesa, en realidad en general podemos decir que esto es la corriente máxima dividido en la tensión máxima, con un ángulo, como dijimos, menos J pi. Bien, entonces respecto de la impedancia podemos hacer, respecto de la admitancia podemos hacer también una representación gráfica, con lo cual nos acercaríamos a terminar esta parte. Entonces, representación de la admitancia en un diagrama polar es lo que nos interesaría definir ahora o realizar ahora, y lo vamos a hacer directamente viendo la nota complementaria número 41. Así que en ese contexto pasaríamos a la nota complementaria 41, donde vemos esta relación. Fíjense cómo hemos definido la impedancia. Bien, entonces hemos definido la impedancia por medio de este vector que, a modo de ejemplo, lo hemos supuesto desarrollándose para un supuesto, para un valor de phi positivo. Todo eso a modo de ejemplo. Entonces ahora hacemos una representación que se llamaría, o correspondería al concepto de mapeo conforme, donde vemos segmentos. Por ejemplo, el segmento OP, que evidentemente es el que se desarrolla, de acuerdo con el módulo de la impedancia. Entonces el segmento OP es el que va desde el punto O hasta el punto P.
El segmento A es el que va desde el origen hasta el punto A, es decir, sobre el eje horizontal. El segmento OB se desarrolla entre el origen y el punto B que vemos en este gráfico, mientras que el segmento OQ entonces se desarrolla a lo largo de lo que sería el módulo de la admitancia. Bueno, pero fijémonos por qué. La idea es que la impedancia y la admitancia tienen un ángulo contrario, entonces es fundamental fijarnos que si la impedancia se define en el plano de los números complejos, bueno, tiene dos partes que son, digamos, ortogonales, y son específicamente la parte real y la parte imaginaria, y esa ortogonalidad se puede ver como un ángulo recto, que es el que resalto acá. Entonces el ángulo recto es el que separa la parte real de la parte, o el que distingue, digamos, en sentido geométrico, la parte real de la parte imaginaria al pensar en la impedancia. Luego vimos que la admitancia tiene el ángulo contrario. Entonces lo que estoy tratando de justificar es lo siguiente: si la impedancia siempre se si la impedancia siempre se desarrolla a lo largo de esta recta vertical cuando cambia la frecuencia, luego lo que podemos justificar con estas definiciones que estamos haciendo es que la admitancia se desarrolla a lo largo, recorriendo este círculo que vemos en el mismo gráfico. Entonces la impedancia se desarrolla sobre esta recta, la admitancia se desarrolla sobre este círculo. Bien, y entonces esa conclusión se basa en ver que si los ángulos son los mismos, lo que se tiene que verificar es que si los ángulos son los mismos, como decía, pero si los ángulos phi son los mismos, excepto por el signo, bueno, este ángulo recto que se veía para la impedancia se tiene que poder observar también para la admitancia. Bueno, y efectivamente se lo puede encontrar acá. Y en función de esa, digamos, de la presencia de ese ángulo recto, es que podemos plantear este cociente de segmentos. Entonces, OP sobre OA evidentemente se relaciona con la impedancia y caracteriza el cociente entre el módulo y el cateto, digamos, adyacente al ángulo phi. Entonces, con el mismo criterio, OB sobre OQ ahora se relaciona con la admitancia y modela una vez más el cociente entre el módulo de este triángulo, que es el segmento OB, y el cateto adyacente, que para este caso pasa a ser el módulo de la admitancia. Entonces, pensando en la admitancia, el cateto adyacente del ángulo menos phi, donde está por su parte el ángulo recto, digamos, en otro de las partes del triángulo, bueno, lo que vemos entonces que esta igualdad es hipotenusa sobre cateto adyacente. En el lado izquierdo para la impedancia, en el lado derecho para la admitancia. Bueno, y entonces desde acá despejamos OQ, desde toda esta ecuación despejamos OQ, y lo que resulta es que OQ se corresponde con el módulo de la impedancia. OB vemos que tiene efectivamente un correlato. OB es el caso que se desarrolla cuando el ángulo phi tiende a 0, y el ángulo phi tiende a 0 en resonancia. Por lo tanto, la resonancia es un efecto que se puede observar tanto en la impedancia como en la admitancia, y consiste, bueno, en que se desvanezca la componente imaginaria. Entonces, bueno, cuando se desvanece la componente imaginaria en la admitancia, el vector que representa la admitancia en el plano de los números complejos se volvería horizontal y tendría como único componente entonces
la parte real, es decir, la parte conductiva, y hablamos de la admitancia. Bueno, y entonces en ese contexto lo que vemos es que basados en estas relaciones específicamente geométricas, ¿no es cierto?, considerando el ángulo recto que podemos ver en los dos triángulos, considerando que el ángulo phi de la impedancia es el negativo del ángulo visto para la admitancia, y considerando esta relación entre los módulos que proviene de analizar, digamos, ¿cómo se diría?, algebraicamente o matemáticamente la definición de la admitancia. Bueno, lo que vemos es que este cociente de segmento, bueno, justifica que, bueno, cuando omega tiende a cero, estaríamos en este punto. Cuando omega tiende a cero, estaríamos en este punto donde el comportamiento para, ¿cómo se diría?, cuando omega tiende a cero, la impedancia tiende a ser puramente capacitiva, y tiende a tener un módulo infinito. O sea, cuando omega tiende a cero, la reactancia capacitiva no solamente supera la reactancia inductiva, sino que digamos en valor absoluto, por decirlo, podríamos decir, dentro de lo que sería el triángulo de potencia. No, estoy usando una terminología incorrecta, pido disculpas. Entonces, dentro de lo que sería el triángulo que modela la impedancia, cuando omega tiende a cero, estaríamos moviéndonos, cuando omega tiende a cero, o sea, omega que tiende a cero, respecto de la impedancia sería desplazarnos a lo largo de esta recta horizontal hacia abajo. Bueno, eso nos haría tener un módulo de z que tiende a infinito, porque la parte reactiva capacitiva es la que tiende a infinito. O sea, si omega tiende a cero, la reactancia capacitiva tiende a infinito. No solo que supera la reactancia inductiva, sino que hace que todo el módulo de la impedancia tiende a infinito. Y bueno, viendo esta ecuación que está resaltada, podemos decir que cuando omega tiende a cero, el módulo de la impedancia tiende a infinito, y por lo tanto el módulo de la admitancia tiende a cero. Y así es que se justifica este punto en color verde que trato de resaltar acá en el gráfico. Luego, cuando omega tiende a omega cero, o sea, cuando se tiende a la pulsación de resonancia, la parte reactiva se cancela, y de la definición de admitancia solamente quedaría el término real, que es la conductancia, y estaríamos en este punto B. Y luego, cuando omega tiende a infinito, entonces vamos a decir que nos movemos en este sentido cuando omega tiende a infinito. Cuando omega tiende a infinito, entonces la reactancia inductiva tiende a superar la reactancia capacitiva, pero por su parte el módulo se vuelve infinito. Entonces el módulo de la impedancia se vuelve infinito cuando omega tiende a infinito. Entonces, una vez más, si el módulo de la impedancia se vuelve infinito, de acuerdo a esta ecuación que está resaltada en amarillo, diríamos que estamos teniendo un módulo de la admitancia que tiende a cero. Bueno, y estaríamos en este punto que grafico ahora. Bueno, acá veo una pequeña, digamos, imprecisión en el gráfico. Vamos a decir que esta es omega que tiende a infinito, bueno, tal como lo había escrito antes. Entonces, esta es omega que tiende a infinito, u omega que aumenta. Bueno, con todas estas observaciones podemos hacer el último gráfico, donde el módulo de la admitancia se ve que es máximo en la condición de resonancia. Entonces el módulo de la admitancia es máximo en la condición de resonancia. Bueno, todas estas relaciones, por supuesto, las pueden revisar con sumo detalle, y convendría que se haga eso.
nosotros podemos revisar rápidamente las conclusiones. Las conclusiones de esta clase 3, o sea, digamos, a modo de cierre de esta clase 3, podemos decir que hemos estudiado los valores eficaces, hemos estudiado la carga puramente inductiva, la carga puramente capacitiva, hemos planteado una ecuación diferencial para estudiar el circuito RLC serie. Luego de eso hemos visto cómo resultaba, digamos, de interés en el contexto de esta unidad número 4 la definición de impedancia compleja, y a partir de la definición de impedancia, por su parte, establecimos la ley de Ohm en corriente alterna, y vimos las relaciones tanto de la impedancia como de la admitancia con la frecuencia, y en particular hablamos de la frecuencia de resonancia. Entonces, eso es todo por esta clase número 3.